Dile con tus propias palabras cuán grande es para ti, cuán hermoso y poderoso es para ti, cuánto amas a tu Padre. Hoy nos mostramos
Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Te pedimos, Padre Celestial, Señor, que en este tiempo, Señor, tú, Señor, estés viendo nuestros corazones. Escudriña, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y que este día nosotros podamos, Señor, conectarnos con tu Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe toda la gloria. Bendito seas, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Dios es grande, Dios es maravilloso. Él es digno. Amén. Saluda a su hermano que está junto a usted en esta mañana. Saludamos a los que nos ven en la transmisión. Que Dios les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a Ministerio Sebaot México. Estamos contentos de poder entrar a sus hogares y queremos en este día que usted y yo podamos ser bendecidos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a los niños que vayan saliendo en esta tarde a su salón de clases. Vamos a hacer un movimiento, algo muy especial en este día. Si me pueden apagar las luces de los reflectores y prenderme la otra luz, por favor. Apóyenme con la luz, por favor, hermana Judith. Gracias. Bueno, muy bien. Abra su Biblia, por favor, en esta mañana. En el libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer en este día una parte pequeña de lo que vamos a ver durante este tiempo. Yo quiero en esta tarde comentarle a usted que este es un tiempo de mucho aprendizaje en este año, porque lo que el Señor nos ha estado viniendo hablando es una de las bendiciones más grandes que tenemos, que como hijos de Dios tenemos que desarrollar, porque es algo muy importante aprender a distinguir dos cosas. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia, unos que son creyentes y otros que son discípulos, y es una diferencia muy grande, aunque aparentemente dijera, pues es que el creyente como que se ve así, como que es el que cree, ¿verdad? Pero un discípulo hace algo diferente al creyente. El creyente es aquella persona que en un momento dado de repente pues cree en lo que Dios dice en su palabra, cree en la salvación. Pero el discípulo es aquel que de repente hace las cosas diferentes. Por eso el Señor le decía a las personas que estaban con él que eran sus discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un creyente cuando ve problemas, muchas veces el creyente las enfrenta de una forma que, pues como lo que he ido aprendiendo en la palabra del Señor. Pero un discípulo en cada problema ve oportunidades y hace las cosas diferentes. El Señor Jesús de repente tuvo entre su grupo gente que era nada más creyentes. Y de repente, por ejemplo, cuando ya tiene Jesús 3 días de estar predicando la palabra del Señor, de repente llega Andrés y le dice al Señor Jesucristo, ya despídelos. Y llegan los discípulos y lo apoyan, dice, ya despídelos porque la gente se te puede hasta desmayar. Y aparentemente no le estaban diciendo algo que no fuera pues cierto, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús le dice, mira, si los mando por el camino, sí de seguro se nos van a desmayar, pero denles ustedes de comer. Y entonces Andrés le dice, oye, pero nada más tenemos 200 denarios. Y 200 denarios no es suficiente para darle de comer a 5,000 personas. Pero aparece un discípulo que había llevado 5 panes y 2 peces. Y entonces, al ponerlos en las manos del Señor, esos 5 panes y 2 peces, la situación cambia. ¿Por qué? Porque ahora ya son parte de lo que es la solución, ¿sí? Cuando viene la multiplicación, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Denles ustedes, repártanlo ya. Y entonces de ahí uno puede darse cuenta que lo que el Señor capacitaba, a él le gustaba tener discípulos, porque un discípulo se deja capacitar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, muy bien. Abra por favor Colosenses capítulo 1 y vamos a leer, póngase de pie, vamos a leer nada más este versículo 13. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en este pasaje de la Escritura, porque es un pasaje clave de todo lo que hemos venido viendo desde el año pasado. Nada más vamos a enfocarnos
en esta parte del versículo 13, porque de ahí nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que en un momento dado el Señor en este día nos va a hablar para ponerlo en práctica durante el resto del año, porque apenas estamos empezando. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Dígame amén si ya lo tienen en el versículo 3. Todos juntos lo leemos, dice, el cual nos ha, ¿qué dice? Todos juntos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Otra vez. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La última vez. El cual nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, bendice tu palabra. Que nosotros podamos hoy estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, en este momento discernir de dónde, Señor, fuiste, Señor, a sacarnos. De dónde, Señor, tú nos has traído. Ahora, Señor, hemos sido trasladados, Señor, al reino de tu amado Hijo. Y, Señor, en esta mañana, enséñanos a disfrutar ese reino, Señor. Enséñanos, Señor, a vivirlo. Enséñanos a verlo, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en este momento. Por eso, en esta mañana, Señor, si tú escudriñas mis pensamientos y algo te está estorbando, Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguna preocupación, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que salga, Señor, de mi vida, Señor, porque yo sé que este día tú me vas a hablar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Pero déselo con ganas, pues que es para un rey. ¿Estamos aquí? Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Yo quiero hablar de ustedes acerca de lo que es haber sido trasladado, ¿sí? O haber sido llevado. Aquí nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, dice la palabra del Señor que alguien hizo en nosotros. Nos llevó a algo diferente cuando nosotros entonces estábamos en algo que ya estábamos acostumbrados, ¿sí? Y entonces si nos ubicamos en esta mañana de lo que Dios tiene para nuestra vida, vamos a entender por qué el Señor dice en esta parte, en el versículo 13, dice, el cual nos ha trasladado, ¿sí? De la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado, ¿qué? Hijo. Ahora, ¿de quién es ese reino? Ya, según lo que acabamos de leer, de Cristo. ¿Es de quién? A ver, a lo mejor yo lo leí mal, pero dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿quién nos trasladó a ese reino? A ver, póngase a pensar un poquito, ¿quién nos trasladó a ese reino? Si está diciendo de su amado Hijo, ¿quién nos trasladó? A nosotros también. El Padre Celestial. ¿Ok? ¿Por qué? Escuche esto, porque el Padre conduce a los hijos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, lo primero que yo me voy a dar cuenta es que el que tiene que estarme dando dirección es el papá, ¿sí? Él es el que me dice hacia dónde tengo que estarme yendo. Porque si yo no tomo en cuenta esto, voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Y la vida del cristiano tuvo que ser trasladada de algún lugar, y entonces nosotros vamos a entender en esta hora por qué el Padre está siempre preocupado o está queriendo que nosotros vivamos en ese reino que le pertenece a su amado Hijo Jesucristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la versión, la Biblia libre, dice de esta forma: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, ¿sí? Aquí la versión 60 dice de la potestad, pero la versión, la Biblia libre dice del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Le voy a leer la Biblia viva, la versión viva. Dice, Él nos rescató, y ponga atención, dice, del reino de las tinieblas. ¿De cuál reino? ¿De cuál reino? De las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Entonces, ¿quién es el que traslada o quién es el que nos lleva?
el Padre Celestial. Amén. Y una de las cosas que todo cristiano debe de saber, que por ejemplo, cuando nosotros venimos a este lugar, venimos porque aquí hay un Padre. Pero cuando salimos también el Padre va con nosotros. Ahora, casi puedo decirles algo, ¿sí? Parece como que Dios, nuestro Padre, es sobreprotector. ¿Se acuerda de esas mamás que de repente, ¿sí? Querían que cuando llevaban a sus hijos, hasta eran vocales y se metían en la junta de padres de familia, porque todo el tiempo querían estar cerca de ¿quiénes? De sus hijos, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y salía el chamaco ya de la secundaria y la mamá lo estaba esperando en la esquina. No se le vaya a ir con alguna muchacha por ahí. ¿A cuántos de ustedes les dio vergüenza eso? Ya no lo vivieron. Pero muchos padres yo los viví, de verdad. Yo tenía amigos que ya estábamos en la secundaria y no los llevaba la mamá, pero los llevaban en carro, ¿sí? Y uno de esos amigos, un día que íbamos llegando, como 2 cuadras se baja. Y uno dice, pues si ya está cerca de la escuela, pues ¿por qué no te deja tu papá, por qué no te dejan en la entrada de la escuela? Y dice, me da vergüenza que vean que me trae mi papá. Y es cierto, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque él vivía a 3 casas de nosotros. Y nosotros nos íbamos caminando. Y íbamos solos a la escuela. Ahora, nuestra secundaria no estaba de aquí a la esquina o de aquí a la avenida. Nosotros teníamos que atravesar literalmente un panteón. De verdad. Y en aquellos años, en los 80, todavía se creía que el muerto chiflaba. No es broma. Y literalmente teníamos que pasar frente al panteón. ¿Sí? Entonces veníamos de todas esas cosas, de esas leyendas que nos decían, se aparece el muerto. Hoy es que de noche se oyó la llorona. Y la única llorona que hoy conocen los chavos, pues a la vecina, ¿verdad? Ya no saben ni qué es eso. Y así estábamos nosotros acostumbrados. Pero a este muchacho, los papás los llevaban y él prefería bajarse 2 cuadras antes de llegar, por la vergüenza. Pero mire, algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que Dios te va a dar dirección, pero te va a dejar que hagas las cosas para que tú vayas viendo de lo que Él es capaz de hacer cuando tú aprendes a confiar en Él. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Ahora, ¿en qué reino es donde se mueve todo lo que en un momento dado es la oscuridad o es tinieblas? En el reino del enemigo, ¿sí? Para entenderlo esto en esta mañana, mis hermanos, que es la complementación de la prédica del domingo pasado, nosotros entonces vamos a entender algo que es muy, muy importante. Váyase a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Y aquí voy a empezar a abrir un panorama muy importante que es esto. Génesis capítulo 1, hay 2 cosas que es muy importante entenderlas. En esta parte de la palabra del Señor, cuando nosotros como cristianos nada más lo vemos como algo histórico o como una lectura, no vamos a entender muchas cosas de las que dicen los primeros 2 versículos de Génesis 1, que son muy importantes, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 abre un panorama en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay 2 cosas muy importantes entenderlas, ¿sí? Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2, ¿ya lo tienen ahí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Ahora le hago una pregunta, ¿solamente eso creó? No, según la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, dice que Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Todas fueron creadas por Él y para Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces aquí ya estamos viendo que hay un Dios creador. Y cuando Dios crea algo, ¿sí? Él lo hace siempre bien. Y si usted lee Génesis capítulo 1, por ejemplo, dice,
Y creó Dios el día y la noche. Y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ya está una formación de algo. Pero sucede en el versículo 2 algo que de repente como que no checa, ¿sí? Y dice, y la tierra, ponga atención en eso. ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Ahora, yo quiero empezar a despertar curiosidad en ustedes, ¿sí? ¿Cuántos años tiene la tierra según la ciencia? Sí, ¿cuántos años? 300 y tantos miles de millones de años tiene la tierra. Ahora, según Dios, cuando nosotros vemos y analizamos esto, ¿sí? En este capítulo va a aparecer que después, en el día sexto, aparece un personaje. Adán, o dos personajes. Adán y Eva. Hasta el día 6. ¿Estamos de acuerdo aquí, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Hasta el día de hoy no hay un registro, por ejemplo, si Adán tuvo papá, tuvo que tener abuelo, pero no hay un registro como tal. Por ejemplo, mi padre, Saúl Arana Sevilla, mi abuelo, Faustino, ¿cómo se llamaba? No, Félix Faustino, ¿sí? Y mi bisabuelo, Narciso, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo conozco, es en serio, lo que les estoy diciendo. Yo conozco desde mi bisabuelo nada más hasta acá. Atrás de ellos ya no conozco a nadie, ¿sí? Y yo puedo decir, bueno, pues ya a lo mejor fue el primer creado de nosotros. No, no es así. No existe un registro del papá de Adán o su mamá, o de Eva y su mamá. Pero sin embargo, la ciencia ha encontrado restos, ¿sí?, de civilizaciones antes de la creación. La pregunta es, ¿cómo es posible eso? Si Dios crea algo bueno y de repente desde Génesis 2 empieza a darle orden a lo creado, ¿sí? Orden a lo creado. Bueno, esto no lo vamos a tomar en prédicas, por eso es que estamos preparando todo esto, porque hay una teoría que se llama la teoría de la brecha. La teoría de la brecha, ¿sí?, que es incluso algo que los científicos cristianos empezaron a investigar porque la ciencia decía que la Biblia decía una mentira, que cómo es posible que se encontraran artefactos de personas que en un momento dado tienen más tiempo de Adán, más tiempo que Eva. Y entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Sí? Entonces, en la teoría de la brecha, nosotros vamos a ir viendo ciertas cosas que en un momento dado, ¿qué sucede en Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿Sí? Si usted no entiende Génesis 1:1, entonces se va a perder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces el escritor después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay dos cosas bien importantes que tenemos que entender: qué es el desorden y qué es el vacío. Y es muy importante entender porque el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿Y por qué la tenemos que entender? Porque cuando nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos igual que el principio, sin orden y vacíos. Y si nosotros como cristianos no entendemos esto, no nos vamos a dar cuenta por qué el Señor nos traslada, ¿sí? Y trasladar es darle un cambio y ponerlo en otro lugar donde se encuentran las situaciones. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención en esto, porque dice el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿qué es lo que gobernaba en este caos? En lo que era del desorden y el vacío. ¿Qué es lo que gobierna? Tinieblas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Si usted ve un desorden en algún lugar,
sin juzgar, usted puede decir, es que aquí hay un mundo de tinieblas. Por eso hay un desorden. Y al haber un desorden, una vida puede, un hombre puede tener riqueza económica en su vida y una vida desordenada, pero esa vida refleja el vacío de lo que esta persona tiene. Por eso es que esa persona puede estar así. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a entender de dónde fui trasladado? Entonces el Señor me empieza a revelar qué es lo que hace el Señor. Ahora, ¿quién es el creador de las cosas? Dios. Pero ¿qué sucedió en Génesis 1:2? Hay un desorden y un vacío porque hay unas tinieblas. Y ponga atención en esto. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo es la forma en que Dios empieza a corregir aquello que en un momento dado el hombre tiene en su vida? Por medio de la palabra. La palabra es poderosa. Por eso es bien importante entenderlo esto. Cuando una persona tiene un desorden y un vacío en su vida, fue por todo lo que ha salido de su boca. O tus palabras te bendicen o tus palabras te maldicen. Pero cuando nosotros podemos ver en esta parte, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Sí? Aquí hay una guerra. Y en este versículo 2, ¿sí? Hay una rebelión. Se rebeló Satanás, se rebelaron los ángeles. Y no fue una batalla nada más de una semana. ¿Sabe cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Que es una de las que ha durado más tiempo y que ha hecho mucho daño. ¿Sí? ¿Alguien sabe? 6 años. 6 años donde algunos países vivieron en la ruina. Y cuando usted ve esas fotos, ¿hay orden? ¿Qué se siente cuando ve unas fotos de esas? Cuando ve a la gente que no tiene nada de comer. Cuando esa gente está a merced del enemigo. Cuando esa gente tuvo que huir de sus lugares. ¿Sí? Y entonces nosotros nos damos cuenta de que algo sucedió en ese periodo. Y entonces lo que empezó a estar en ese lugar de lo que Dios había creado, había habido un desorden y un vacío. ¿Y cómo se acomoda esto? Dice la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Se movía sobre qué? ¿Sobre qué? De las aguas. ¿Qué se movía? El Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, lo espiritual, lo vimos la semana pasada, tiene que estar acomodado a lo espiritual. Lo carnal, a lo carnal. Si usted de repente no quiere entenderlo y no sabe por qué de repente hay una situación difícil, es porque lo primero que tenemos que hacer es un análisis espiritual. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que en un momento dado está pasando? A veces de repente nosotros vemos que pareciera cosa de la nada, pero el otro día estaba yo con una persona que conozco en el centro, ¿sí? Y de repente le llegó un hindú, un hombre, un hindú, y sacó de su mochila un chorro de artefactos. Y de repente me dijo, ¿no los quiere tocar? Le dije, no, muchas gracias. Pero mire, lléveselo a su esposa, le va a traer buena suerte, le va a dar buena vibra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y a veces nosotros decimos, ¿qué tiene de malo? Y ahora, ojo con lo que le voy a decir en esta hora, ¿sí? En ese momento yo tengo un conocimiento de eso, de lo que esas cosas son, de los que esas cosas de repente parece, pastor, pero no tiene nada de malo. Pero tiene mucho que ver, porque muchas veces la persona no sabe por qué está atada a algo y qué es lo que está sucediendo en su entorno, ¿sí? Ahora, póngame atención en lo que le digo, porque esto me sucedió el viernes. Y cuando ya vengo y tomo mi lugar en la pecera, ¿sí? Esa ocasión yo quería venir medio dormido, dije, pues traigo un poquito de sueño. Y yo soy de los que escojo cualquiera de las 4 esquinas del transporte, son los más cómodos. Y dije, bueno, aquí voy con la ventana, me pega el aire, estaba haciendo mucho calor el viernes. Y de repente
Ya casi estaba por llenarse el transporte cuando se subió una señora con un monito de este tamaño, con una capucha negra, con un bastón así de esos de curva, y en ese mismo bastón traía una cobra. Y se sentó literalmente al lado mío. Ahora fíjense, póngame atención a esto. Yo no puedo decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, que se baje. Pero cuando uno ve lo que hay, cuando uno escucha y aprende a escuchar la voz de Dios, el Señor nos habla en ese momento. Y me dijo, escucha lo que quiero decirte. La Biblia dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y si tú tienes misericordia, entonces no te preocupes de nada. No va a pasar nada. Y en ese momento empecé a orar por esta señora. Y le dije, Señor, sácala de su ignorancia. Que tú, Señor, puedas mostrarle que lo que trae en ese momento. Ahora, uno puede decir, señora, ¿sabe que eso es diabólico? ¿Sabe qué voy a provocar? Se va a ir al infierno. ¿Pero sabe qué voy a provocar? Un escándalo. Y uno tiene que entender, escuchar la voz del Señor cuando el Señor nos quiere ir enseñando el momento que lo tenemos que hacer. Entonces, el viernes esas dos cosas que ese mismo día me suceden. Una cosa es que yo ya tengo conocimiento y por conocimiento digo, sí, qué padre, mira. Sí lo estamos entendiendo. A otra cosa que no lo puedo hacer. O me pude haber bajado. Así de sencillo. Pero Dios nos habla a través de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, lo hemos venido viendo, aún lo profundo de Dios. Y entonces cuando lo vemos en el versículo 2 de Génesis 1, dice la palabra del Señor, y el Espíritu de Dios se movía. ¿El Espíritu de Dios se qué? Ahora, ¿cómo se activa el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo ya se había dado cuenta de que había un desorden y un vacío? ¿El Espíritu Santo sabía que había tinieblas que las que estaban gobernando? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es lo que produce vida y que haga un cambio? Ser trasladado a través del Espíritu. Y las palabras tienen poder. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz. ¿De qué cosa? De las tinieblas. Amén. A los que les gusta apuntar, apúntenle por favor. La palabra tinieblas del griego viene skotos, que es sombra, es decir, oscuridad. Y ponga atención en eso, apúntele por favor, oscuridad. Literal o figurativamente oscuridad, ¿sí? Esa es de la palabra griega esquía, sombra. Pero quiere decir tinieblas de error o presagio. Tinieblas de error o presagio. ¿Sí? Sin embargo, la palabra que estamos tomando aquí de Génesis 1, 2 es de la palabra hebrea. Hosket. Y significa, escuche esto, dice, oscuridad. De aquí tinieblas, pero escuche, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, sombrío, tenebroso. Es bien importante entenderlo, porque cuando nosotros le damos el significado correcto a las palabras que Dios nos habla, entonces muchas veces podemos darnos cuenta por qué lo que el Señor nos traslada, entonces de dónde nos está llevando. Del mundo de las tinieblas a su luz, al mundo de la luz, ¿sí?
¿Y qué es lo que Dios quiere quitarnos entonces de nuestra vida? A lo mejor Dios quiere quitarnos la ignorancia. Ser ignorantes de Dios no es porque en un momento dado tú traigas en la cartera una estampa o una imagen de Jesús. Eso no es conocer a Dios. O que lo traigas colgado en una cadenita incluso de oro. Eso no es conocer al Señor. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Por qué la iglesia está queriendo, en un momento dado, Dios queriéndole hablar y no entiende este tipo de cosas? En la iglesia hay mucha ignorancia. Mucha gente se conforma nada más con lo que el pastor predicó el domingo y ya no agarran sus Biblias, ya no leen, ya no oran. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto al conocimiento del Señor? Conocen más de Brad Pitt muchas personas, muchas hermanas. Conocen cuántas giras va a tener Luis Miguel en este año, pero no saben de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo vino, el Señor dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y yo quiero que en esta tarde empieces a abrir ese sentido que Dios tiene en nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuánta iglesia está viviendo en la miseria? Pero por no saber entender lo que el Señor hizo al trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su muy amado Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa en estos tiempos? La iglesia muchas veces es engañada. Y por eso es que muchas personas dicen, es que ahora tenemos que decir Yahshua. Si no lo dices correctamente, entonces no va a suceder nada. Nosotros, la iglesia evangélica, por muchos años se ha dicho: en el nombre de Jesús sales de este cuerpo, en el nombre de Jesús sanas en el nombre de Cristo, y ha dado resultado, porque Cristo respalda su nombre. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, si nosotros nada más nos conformamos con un poquito, no se nos puede quitar la tiniebla, de que es el velo que hace que yo pueda estar conectado con el Señor, teniendo una revelación de parte del Señor. ¿Qué pasa en este tiempo cuando nosotros de repente queremos ver que Dios es un Dios sanador, pero no lo hacemos, no lo creemos, porque de repente ya pasó un día y no se me quita ese dolor, no se me quita el dolor de cabeza, no se me quita el dolor de garganta? ¿Y qué hace? Voy a la farmacia, consulto a otra persona y este doctor dice: con esto usted de verdad se va a poner bien. Y usted dice a las pocas horas: ay, sí, ya me siento mejor. Pero no vio el resultado en la palabra del Señor, porque no hubo una revelación. Hay una ignorancia espiritual en estos tiempos, que muchas personas creen que si tú pactas hoy, va a ser tu vida cambiada, cuando no es cierto. Eso es una mentira, porque ya el pacto ya se hizo en la cruz del Calvario. Y desde hace 2000 años nosotros hemos sido bendecidos sobre mejores promesas. No necesitamos pactar, porque Él ya llevó el nuevo pacto. Y ese día, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando nosotros vemos esto en la vida del creyente, la sangre de Cristo es lo que nos llevó hasta el trono de la gracia, no un pacto nuevo. Y la gente se lo empieza a comer, la gente empieza a vivir ese tipo de cosas. Y si no viene tal fulano, entonces no hay sanidad. ¿Quién dice eso? Cuando el Señor dice en su palabra: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. No dice al apóstol fulano de tal. ¿O sí dice así? No, no dice eso el Señor. Una ocasión unos discípulos llegan con Jesús y le dicen: oye Jesús, hace rato vimos que había un tipo sanando en tu nombre, ¿y qué crees que hicimos? Les dijimos que no lo hicieran, que se lo prohibíamos. Y el Señor les dijo: ¿por qué lo hacen?
El que está de nuestro lado está de nuestro lado. ¿Qué pasa en este tiempo? Mucha gente quiere que en un momento dado venga una persona a imponerle las manos. ¿Y por qué sucede esto? Lo profético es maravilloso. Dios quiere que la iglesia, es más, dice la palabra del Señor, yo quisiera que todos fueran profetas. ¿No dice eso Pablo? Que todos profeticen. Porque es un don maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que estamos esperando a que alguien llegue y que nos digan, así te dice el Señor. Cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque desde un principio lo que el Señor hizo cuando había un desorden y un vacío, que las tinieblas estaban encima de todo eso, fue hablar su palabra. Pero no puedes hablar la palabra del Señor mientras no leas la Biblia. Es que lo dice fulano de tal y lo dice la palabra del Señor. ¿Sabe cómo ha caminado la iglesia? Hay gente que incluso lo dice, acuérdese que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo ha oído alguna vez? Y ahora le hago una pregunta, ¿y si dice eso la Biblia? No, eso no lo dice el Señor. Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Pero esfuérzate y sé valiente. Y en estos tiempos nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces, ¿dónde estamos? Porque si el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, entonces sí tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos que ir sacando de nuestra vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el poder que se activa en Génesis capítulo 1 es el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca se va a mover si usted no tiene palabra de fe. El Espíritu Santo ve si hay una palabra de fe. Y dijo Dios. ¿Cuándo se mueve el Espíritu Santo? Cuando mis palabras tienen fe. Y en ese momento lo espiritual se empieza a activar dentro de mí. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Luz. Y empieza a alumbrarme el Señor. ¿Sigue aquí, mis hermanos? Isaías capítulo 60. Isaías 60. Hoy yo quiero en esta tarde también comprobarles algo. Miren, nos gustan los textos que son cómodos, por así decirlo. Le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Todo el mundo sabemos qué dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, alguien que me diga Juan 3:17. No. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ahí está. ¿Qué dice Juan 3:17? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... entonces los dos versículos hablan de salvación. ¿Estamos aquí? Pero nos acomodamos a Juan 3:16. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, póngame atención en Isaías 60, porque muchas veces lo han predicado Isaías 60. Me gusta mucho Isaías 60. Yo he predicado de Isaías 60. ¿De dónde fuimos trasladados? Del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Ahora ponga atención, ¿sí? Isaías 61, hijo, por favor.
Y ponga atención en lo que dice la palabra del Señor. Dice, levántate, resplandece. Levántate, resplandece, porque ha venido, ¿qué dice? Tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre de ti. ¿Sí? ¿Tiene mucho que ver con Génesis 1, 2? Mucho. ¿Qué había? Tinieblas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este tiempo la iglesia? Levantarse. ¿En medio de qué se va a levantar la iglesia? Versículo 2. Versículo 2, por favor. Porque he aquí que ignorancia. He aquí que miseria. He aquí que oscuridad. He aquí que tristeza. He aquí que muerte. He aquí que destrucción. Porque todo lo que acabamos de ver lo dice que significan tinieblas. ¿Sí o no? Ahora dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos en la tierra otra vez? ¿Qué están haciendo las tinieblas? Cubriendo. Y las tinieblas estaban sobre. ¿Ya lo entendió? He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. La palabra gloria significa brillo, luz. Amén. Pero ¿qué tengo que entender en esta hora? Fui trasladado de la ignorancia, de la miseria, de la pobreza, de la muerte, al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿cómo es que una persona puede ser trasladada de ese lugar? Si nosotros entendemos esto, mis hermanos, en esta mañana, vamos a darnos cuenta de lo que Dios tenía como propósito en la iglesia. Pregunta en esta mañana. La iglesia nace en Constantinopla, porque eso es lo que alguna religión es lo que dice, ¿sí? Que el primer papa, ¿cómo se llamó? Alejandro el Magno, no tampoco. Peter, para los de habla inglesa. ¿Cierto o no es cierto? A ver, ojo con esto, vamos a verlo. Mateo, búsquenlo en esa parte, hasta ahí, para que ya empiecen a moverse también, porque que lo busque el pastor. Dice la palabra, ¿ya vieron? Mateo, ¿qué? Ojo, Jesús llega con sus discípulos, y les dice, oigan, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué han oído ustedes que hablan de mí? Y entonces se levantan a lo mejor Andrés y le dicen, pues yo he oído que dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó en ti. Otros dicen que eres Elías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque predicas con autoridad. Pero otros dicen, y así. Y entonces el Señor hace una pregunta clave, por eso es bien interesante esto, ¿sí? Y cuando el Señor te saca de la ignorancia o de la oscuridad o de las tinieblas, el Señor siempre va a ver qué tanto ya tú has visto de Él en ti, en ti. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Ustedes, ya no la gente, ustedes. ¿Qué soy para ustedes? Y Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo, ¿sí? También ha sido una palabra controversial. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo viene de la palabra griega Mesías, Mashiach.
en hebreo. Mashiach, Mesías. Y significa el que viene a libertarnos, el que viene a traernos la paz, el que viene a sacarnos del cautiverio. ¿Sí lo estamos entendiendo? Quiero que me entienda bien este concepto de lo que significa eso. O sea, el Señor, ¿cuál era su propósito? Que la gente lo conociera, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual tú enviaste. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra Mesías la estaban esperando por un tiempo, ¿sí? Pedro, a través de el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristos, tú eres el Mesías. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿cómo viene la luz? A través de la revelación. ¿Cómo ya estaba seguro Pedro de que él era Cristo, que él era el Mesías deseado, que era lo que estaban esperando, que los profetas habían estado profetizando, y de repente ya lo tenía? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos a un Cristo serio. ¿Cuántos años vivió Cristo con sus discípulos? Caminó con ellos. ¿Cuántos años? Ahora, ¿qué imagen tiene usted de Cristo? Porque eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta en esta mañana. Si usted cree que en un momento dado el Señor está esperando, dice: a ver, le dice el Señor a Gabriel: a ver, Gabriel, yo quiero que me saques y que me digas qué es lo que ha hecho hoy el pastor Irán, que lo voy a poner a prueba. A ver, ¿cómo vino manejando el día de hoy? Es que eso es lo que a veces pensamos de Cristo. Está así en el cielo sentado en eso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, ¿usted cree que los niños se van a acercar a un tipo amargado? Hoy usan los bebés Clean Bebé. Y algunos Clean Bebés ya traen hasta olorcito para que aguanten por lo menos 3 vaciadas. ¿Sí o no? Y en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, ¿había Clean Bebé? ¿Usted cree que todos venían limpiecitos? De repente hay chavitos que de repente se meten el dedo y lo ven, qué color es, y entre más verde, más sabroso. Sí. O vienen escurriéndoles. Y no falta el cuate que le haga así. Ahí está. ¿Y sabe qué hace? Le extiende las manos ¿a quién? A Jesús. Le extiende las manos a Jesús. ¿Qué clase de persona era que en un momento dado Pedro lo puede describir bien y se lo revela el Espíritu Santo? Que cuando de repente llegan los cobradores del impuesto del templo y le dicen a Pedro: oye, tu maestro paga el impuesto del templo, paga el impuesto, no el impuesto romano, era otra cosa diferente. Por eso estaban súper enojados, porque cobraban 2 tipos de impuestos en los tiempos de Jesús: el impuesto del templo y los impuestos que los romanos les habían puesto. Y le dice que el gobierno lo había puesto. Le dice: oye, Pedro, ¿tu maestro paga impuesto del templo? ¿Y sabe qué contesta Pedro? Sin saber: sí, buena onda a mí. No, ya lo conozco. Y Jesús dice la palabra del Señor que lo estaba escuchando atrás de la puerta. Y cuando le dicen: pues entonces dile que venimos por el impuesto. Ahora, había uno que tenía el dinero, ¿cierto o no es cierto? Y nunca esa bolsa estuvo vacía.
No, jamás. Y sin embargo, cuando entra Pedro, le dice, oye Pedro, a ver, ¿a poco los hijos del reino pagan al mismo reino? Y Pedro dije, ya la regué. No, Señor. Y sin embargo, ¿qué hace? Apóyame, dijo, por favor. Cuélgales. Le dice Jesús a Pedro, pero para que tú y yo no quedemos mal, ve. Ahora, pongan atención en esto. Pedro era pescador. ¿Qué tipo de pescador era Pedro? No. Ay, Padre, gloria a Dios. Pedro aventaba una red así, fíjense, agarraba y estilacho. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora, era profesional. El tipo sabía sacar cantidades de peces. Y ese día el Señor le dice, ve y pesca un solo pez. Uno nada más. Y encontrarás una moneda. Y con ella le pagas lo tuyo y lo mío. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, pónganse a pensar eso. ¿Sí? Pedro sabía dónde estaban sus redes. Pero ahora tiene que decirle, oye Juanito, dile a tu jefe que me preste, porque Juan también era pescador. Dile a tu papá que si no tiene una caña para pescar. Es un pez nada más. ¿Se lo entiende? Y cuando se van Pedro a pescar, imagínense nada más lo que dijeron, ¿cómo ven? Para que nada más saque un pez. ¿Sí lo estamos entendiendo en esa hora? Jesús era una persona que tenía un corazón como el del Padre y sabía manifestarlo a sus discípulos. Porque muchas veces como cristianos es lo primero que a veces nosotros nos estorba. ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos? Dice la palabra del Señor, porque la gloria de Jehová ha venido sobre de ti. ¿Y qué es la gloria del Señor? Porque Pedro le puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. ¿Qué es lo que ya empezaba a disfrutar Pedro? ¿Qué es lo que ya tenían sus discípulos? La revelación. Lo que Dios ya tenía acerca de lo que era el Padre. Ellos en un momento dado le dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta a Andrés y le dice, Felipe le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo has andado con ustedes y todavía no has visto lo que el Padre se puede manifestar en mí? ¿Te ha costado tanto trabajo? ¿Y qué sucede cuando cuesta trabajo eso? ¿En dónde está el detalle, como dijera alguien por ahí? ¿Sabe dónde? Hechos capítulo 26. Vamos a ver. Hechos 26. Ahora pónganme atención en esto, mis hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? Hechos 26. Y quiero que después del versículo 16 ponga usted mucha atención. Pero yo quiero que usted lo entienda bien. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado. ¿Por quién es? Subráyelo, por favor. ¿Por quién estaba siendo acusado Pablo? Por los judíos. Versículo 3.
Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ustedes también me escuchan con paciencia, por favor. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga? ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ojo con eso. Pablo está dando un testimonio de lo que él creía que estaba haciendo bien. Él creía que tenía una revelación. Él creía que tenía un llamado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Despierte, por favor. Amén. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo. Pudo nada más haber escuchado la voz. Pero Pablo dice algo que esto cambia su vida. Lo saca de las tinieblas a Pablo. ¿Qué es? La luz. Vi una luz. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mientras no te dejes rodear por la luz de Cristo y nada más quieras chispazos en tu vida, no va a haber cambio, mi hermano. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Primero fue la luz y después la palabra. ¿Ya lo entendió? Ese es mismo orden de Génesis 1. Primero es la luz y después la palabra. ¿Ya lo vio? Escuche esto, dice. ¿En dónde me quedé? Que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Pablo decía conocer a Dios? Sí. Sáquenla de la iglesia. Amén. Sí. Pablo que creía conocer a Dios, ¿a quién no conocía? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Porque cuando tú tienes la revelación de Cristo, mi hermano, tienes la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue
¿En qué no andará? En ignorancia, en pobreza, en miseria. Yo soy la luz del mundo. Conocer a Cristo no es que te lo cuelgues, no es que lo traigas en la cartera. Conocer a Cristo es día a día pasar tiempo con Él. Si tú quieres ver esa luz en tu vida, es día a día. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, escucha esto, del 16 al 18, ponga atención. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Escucha el versículo 18. Para que abras los ojos. ¿Qué dice? Para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Para que abra sus ojos y se conviertan, metanoia, cambio de mente. Lo que ata al hombre es su forma de pensar. No, es que yo sí pienso que Dios no se va a enojar. Es que yo pienso que el Señor Jesús se tiene que aguantar. Cambio de mente, mis hermanos. ¿Dónde viene esa palabra aquí en esto que acabamos de leer? Convertir. Es metanoia. ¿Y sabe qué significa metanoia? Arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, mi hermano. Arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar. Eso es. ¿Por qué tus muchachos no van al baile? Pues pregúntele a ellos. No es porque yo digo, a ver si te me vas, mano. Pregúnteselos a ellos. No suben a la alabanza. Es que es lo más lógico que a veces piensa la gente, que tenemos que castigarlos. Y eso no tiene que ser así, mis hermanos. Pedro, ¿a poco yo tengo que pagar el impuesto, Pedro? Pudo haberle dicho en ese momento, te reprendo. Pero cuando nosotros conocemos y vemos este versículo 18, mis hermanos, véalo bien, es clave. Es clave en la conversión de Pablo. Vino una revelación. Cuando se levanta Pablo, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, versículo capítulo 9, estaba ciego. ¿Sabe por qué? Porque lo que le demostró el Señor es que todo lo que antes tenían no lo llevaban a la realidad. Era un ciego Pablo. 3 días después recuperó Pablo la vista. ¿Sabe qué le cayeron? Como escamas de los ojos. A lo mejor eran lagañas. Pero algo pasó en la vida de Pablo. ¿Qué fue? La luz cayó sobre su vida. Y el Señor le habló. Le habló. ¿Cada cuándo te habla a ti del Señor? ¿Cada cuándo? Todos los días tiene que haber una palabra de parte del Señor. Esa luz es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Voy a terminar, dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, del reino de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. No dice judíos, no dice hebreos, dice santificados. ¿Sabe qué significa la palabra santificar? La Biblia dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que santifica? La palabra de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Voy a terminar con 2 versículos. Mateo 22:2. ¿Cómo se describe el reino de Cristo? Se lo voy a dejar de tarea porque el domingo voy a hablar de estos 2 versículos. ¿Por qué en un momento dado está pasando lo que está pasando en este tiempo? Mateo capítulo 22. Y nada más le voy a leer el versículo 2, pero usted lee en su casa este pasaje. Dice, el reino de los cielos puede ilustrarse, lo estoy leyendo en la versión viva. El reino de los cielos puede ilustrarse con el cuento de un rey que preparó un gran banquete en celebración de la boda de su hijo. Usted lo puede leer en su casa. Eso es lo que el Señor es, un gran banquete, porque se avecina o ya está empezando a celebrarse la boda del Cordero. Ya Cristo viene. Jule. No se quiere ir usted, quédese. Yo sí me quiero ir. Ya Cristo viene, mis hermanos. ¿Qué diferencia hay del reino de los cielos a Romanos capítulo 1? Eso sí, abra su Biblia. Romanos 1. Sí, Romanos 1. También se lo voy a dejar de tarea porque vamos a hablar de esto el domingo. Romanos 1:16, ¿ya lo tienen ahí? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de ¿quién? ¿La justicia de quién? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela. A ver, hay 2 cosas que se revelan. ¿Cuál es la primera? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es revelar? Revelar es cuando hay algo oculto y que después sale a la luz. Descubrir algo. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Y eso es bien peligroso en este tiempo. Hay quienes dicen, vive como quieras, al fin y al cabo que vives en la gracia. Es una mentira. Esto es una mentira, mis hermanos, que el diablo ha querido meter en la iglesia. El evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por fe para que sea por gracia. Es por fe, mis hermanos. Pero cuando alguien tuerce y mete a la iglesia en oscuridad, empieza a ver otra vez lo del principio.
Las tinieblas siempre van a estar cubriendo. Tiene que venir la luz de Cristo. ¿Cuesta trabajo ser cristiano? Sí, pero no es imposible. Pablo lo entendió muy bien y él decía, yo lo perseguía, yo creía que estaba haciendo lo correcto. Hasta que me tiró del caballo, no voy a decir porque es cierto, no hay ninguna parte que diga que Pablo fue tirado de un caballo. Hasta que caí en el suelo y una luz me abrió los ojos. Es un tiempo donde Isaías 60 sí se puede empezar a cumplir en medio de nosotros. Levántate, resplandece, porque tu luz ha venido. Lo que Dios tiene para nosotros en ese tiempo es un año de mucha bendición. Es un año de grandes promesas. Es un año de crecimiento. Pero no de creyentes, de discípulos. De empezar a obedecer al Señor. De saber quién es Él, que se nos revele. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló tu conocimiento, tu carne. Vino de lo alto. Y hoy es un tiempo en que nosotros como iglesia le podemos decir, Señor, si tú dices, Señor, que este tiempo es para honrarte y glorificarte y la gloria del Señor se manifieste, aquí estoy. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie. Hay un canto, durante la semana lo repetía y lo repetía. Y a veces nosotros tenemos que mostrar esto en nuestra vida. Cada vez que nosotros podamos decirle, en mi corazón hay una canción que revela, ¿qué cosa? Mi pasión. Mi pasión. ¿Para quién? Para mi Rey y mi Señor. Domingos pasados hablamos, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Es el tiempo en que si nosotros le queremos decir Señor, Señor, hagamos lo que Él dice. Vivamos como Él dice. Caminemos como Él lo hizo. Es el tiempo donde el Señor va a empezar a demostrarnos lo que para la gente está escondido, el Señor lo está trayendo en revelación. Pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es una realidad. A lo mejor hoy le tienes que decir, Señor, quita mi ignorancia, quita mi mediocridad, quita mi pobreza, Señor. No sé qué tengas que decirle al Señor en esta tarde, pero aquí hay uno que tiene luz propia y es Cristo. Y Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no sé si tú quieres eso. Que le digas al Señor, dame vida, Señor, dame luz. Y cuando el Espíritu se empieza a mover, ¿sabe por qué se mueve el Espíritu? Porque Él está esperando escuchar la voz de alguien que tiene fe en sus palabras, y esa fe va a empezar a hacer cambios. Padre, estoy batallando con la pornografía. Habla la palabra en tu vida. Señor, aquí estoy, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, yo hoy en esta tarde, en el nombre de Cristo, lo voy a enfrentar, lo voy a confrontar. Padre, no puedo dejarte decir tanta mentira. Señor, aquí yo quiero que traigas luz en esto, Señor. Hablar la verdad. Padre, Señor, no me va bien en mis finanzas. Revélame por qué no me está yendo bien en mis finanzas. La luz de Cristo alumbra y nos da todo entendimiento, mis hermanos. Pero que esto en esta tarde nosotros se lo podamos decir: para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. Cierre sus ojos. ¿Usted está seguro que Él ama? ¿Que lo ama? Yo sí.
yo sí. Hoy estoy 100% seguro de que Él me ama. Y yo sé cuánto me ama. Yo puedo identificarme con aquella mujer que el Señor le decía, es que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Es un tiempo de ir a la luz, mis hermanos, de que el Espíritu Santo empiece a moverse, ya no sea nuestra emoción, ya sea la luz de Cristo. ¿Lo creen esta tarde? ¿Lo creen esta tarde? Sí, Señor. Bendito eres, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Oh, para mi Rey, es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó.
podamos ver, Señor, lo que dice tu palabra. Eres lento para la ira, Señor, y eres grande en misericordia. Tu palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy podemos ver, Señor, eso en nosotros. Un Dios, Señor, paciente. Un Dios, Señor, que nos ha tenido mucha paciencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, yo te pongo en tus benditas manos, Señor, esta casa. Señor, hemos buscado tu presencia, Señor. En este primer mes del año, Señor, hemos querido agradarte, Señor. Hemos querido, Señor, saber más de ti. No queremos, Señor, ser ignorantes. No queremos, Señor, estar en una miseria, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tu luz brille en medio de nosotros. Que esa luz, Señor, que hizo que las cosas cambiaran, Señor, venga a nosotros, Señor. Padre Celestial, en tus benditas manos, Señor, yo pongo esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, Señor, esté moviéndose en medio de nosotros, Señor, con señales, con milagros, Señor, con poder de lo alto, Padre Celestial. Empieza a usar a hombres, a mujeres, Señor, que tú, Señor, te manifiestes en sus vidas. Por eso en esta mañana, muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga. Nos esperamos toda esta semana, 6 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén.